Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buena. ¿Quién? A ver, me perdí. A ver. Deja. Hola, ¿cómo andás? Ay, no, me mataste. ¿Lo sacaste vos? ¿Radiche? Yo quisiera no investigar más porque me llevó a otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Acá. Muy pero muy buenas tardes. Aquí está. ¿Qué es Alberto? Sí. Marcos Peña. Peor aún. No había sacado que... Peor aún. Qué bien habla de nosotros que no reconozcamos la voz de Marcos Peña. Bueno, perdóname que lo diga. es de otros tiempos, Sí, quizá, ¿no? porque... Puede ser. Tiempos difíciles. Igual viste que dice que Marcos Peña medio que publicó, bueno, no importa, no. Lo único que falta es que salga este programa con alguien que ose pensar que estoy defendiendo a Marcos Peña. Lo único que falta. Retiro lo dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy pero muy buenas tardes. 4:10. Estamos comenzando que vuelvan las ideas en la 530, en esta casa hermosa, hasta las 6 de la tarde. Compartimos historias y Salud la Barra, así, de arranque, de movida. Hola Radiche, ¿cómo estamos? Hola compañeros, ¿cómo les va? ¿Qué alegría decís? estar. ¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo muy bien, todo contenta. tranqui? Sí, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Sí. Después nos vas a contar. Sí, bueno, vengo de un fin de semana maravilloso. Anoche vi a los Cadillacs, estuve en Uruguay en la celebración de los 30 años de la Vela Puerca. Mirá qué bien. Ayer los Cadillacs. Ferro, yo ¿no? sé que- Ferro. Fuerte, ¿no? Vi algunas imágenes. ¿Viste algunas imágenes? Sí. Primero el Impresionante, repertorio ¿no? muy Latinoamérica de pie, muy ¿sí? fuerte, como tienen muchas canciones muy políticas. Sí. Pero hubo un momento en Mal Bicho que les ampliaron el amo. Mirá vos. Impactante, sonaba cada rato, Mal Bicho. Pues sí, tiene un repertorio para todo y eligieron, y tienen hicieron canciones un que corte. sí, hicieron un recorte muy interesante de su repertorio. Muy bien. Hola Luis Pablo Giniger, Hola, ¿cómo estás? compañera, compañero, ¿cómo andan? ¿Eras de bailar los Cadillacs? Mira, a mí me tocó en la adolescencia tardía, cierto pico de en las fiestas sonaban, o sea, suenan los Cadillacs y para mí son las fiestas de mis 20 años, Mirá. esa época. 20 años, vos, 19, claro. 20 años. Tu adolescencia 80, en los 80. No, en los 90, eso que Ay, anda. No, Un poquito. ¿Dije tardía? Dije tardía. Ok. Ah, Dije dijiste tardía, tardía. Listo. 19, 20 años en los 90. Sí, En los 80 está ya era adolescente, pero si vos pasás los Cadillacs, Sí, es esa época. El cuerpo tiene memoria. 91. Se levanta y baila. me gusta eso. Sí. Tienes razón. Se levanta y baila. 91, Te 92. traslada, viajás. Claro, exactamente. 91, 92 son los 80. Todavía, Bueno, ¿no? Si querés, está bien. Sí. Culturalmente, Sí. todavía como que no terminó de Culturalmente, ocurrir. bueno, ya estaba Menem, no sé si ahí no es la ruptura, Sí, puede ser. ¿no? Acá en la Argentina. Puede ser, sí, Y tenés un razón. quiebre fuerte. Sí. Pero también, pero Menem es Menem en 92, 91, 92. Sí, pero en los Si 90 ya militábamos contra Menem. Claramente ya militábamos contra Menem. Bueno, entonces en un ratito nos vas a contar, ¿la pasaste bien? Sí, Ahí como en que Ferro. no. Sí, tenemos, y además, bueno, se entregaron los premios Martín Fierro de streaming. Sí. Ayer en el medio del show de los Cadillacs, mi hija me manda un mensaje muy efusivo. ¡Mamá! ¡Ganó la estrella culona! Sí, es que Celebración. para mí es uno de los, lo charlamos Es hace un minutito, acontecimiento. es un acontecimiento, Sí. porque en medio de un premio, olvídate de la franquicia Martín Fierro, ya venimos hablando sobre Sí, eso. Sí. Es- Pero en algún momento, No, bueno. digámoslo, ¿no? No, pero lo dijimos, creo que lo hemos mencionado varias veces en la cantidad de mar y el propio Ventura diciendo, che, hay que morfar, ¿no? Y generando Sí, y tirando pero, la viste, marca. Martín Es como Fierro, la Breche. botellas de agua sin gas. No, Martín pero Fierro- justamente por eso, evidentemente con lo que pasa con los streams, ahí hay un mundo que vibra de una manera que hace a vibrar a ese premio de otra forma. ¿Entendés Sí, lo que digo? Claro. No es los Martín Fierro a los sobre todo que, no sé, que andan por la Ojo, calle. restivo. Y ahí pasó algo muy importante. Por eso Sí. creo que la mejor transmisión, ahora lo va a contar Gaby, Ahora lo contamos, sí. pero básicamente el gran ganador de la noche fue el CONICET en esa Qué transmisión de la grande. Estrella Culona. Muy Y el oro. Tengo Y una pregunta ahí, pasó algo. que quizás no tenga respuesta o no la sepamos en esta mesa, pero ¿está delimitado qué compite en categoría streaming? Digo, cualquier cosa, una transmisión científica, que en realidad es una transmisión, no un programa. También lo pregunta el compañero. Sí, no sé, pero ese competía en todo es transmisión streaming. por streaming. Ese era Claro, el streaming. pero digo, yo hago una transmisión mientras camino por en la tu calle canal de por YouTube, en y mi canal de YouTube. estás streameando. Podría competir si fuera bueno lo que hago, digamos. Claro, si tuviera Mira, repercusión, Pero hubiera pará, llegado. igual ese tipo de polémica
son parte de los previos. Che, ¿esto es programa informativo? Claro. O esto es bueno, programa... está bien. No, Dale. igual- No, pero el streaming es tan amplio. Igual lo que sobrevolaba es lo interesante de cómo el streaming al principio fue streaming y ahora se convirtió en canales de televisión orgánicos Claro. que transmiten por YouTube. Bueno, o sea, ahí lo es donde no artístico, entra lo del estético, CONICET. Por Tienes eso razón. hago la Besito, pregunta. se fue. Ahí no entraría lo del CONICET. Pero sí, es un streaming, está streameando. sí, están Claro. streameando, Sí. pero no hay un programa ahí. Sí. Y no, pero streamearon. Bueno, pero es un stream. Ok. Es la esencia del streaming. Y además lo hicieron por Twitter. Por Twitter también salía, yo lo vi en No, YouTube. YouTube. En YouTube Sí, también. sí. Yo Sí, siempre sí, lo vi sí, por sí, el Twitter, canal me de YouTube. confundo. Ahora, por qué eso. hincha huevo, Luispa, ¿no? Sí, Él hoy es así. tenía ganas de molestar. Qué Él hincha, es así. qué hincha guinoto, pero bueno. Sí, pero Pero aunque bueno. sea llegué a horario, ¿no? Bueno, Claro. ¡qué botón! ¡Qué botón! ¿A dónde? Jamás. Hola, Hamilton. ¿Cómo te va? ¿Alguna vez llegó tarde? Jamás. Nunca, Bueno. jamás. Bueno, siempre alguna, pero eventualmente. Está bien. Pero para mí el dato en este momento no es que haya llegado unos minutos tarde. Para mí el dato es la botoneada de Luis Pablo. No, y que no está la gorra. ¿Qué Ah, pasó fue con un tu mimo, capa? fue un mimo, una me estoy amiga. mudando, es un quilombo. Mi Oh, vida, claro. Alta remera, qué linda. Sí. Qué hermosa. Muy Mi vida bueno. es un quilombo, realmente. Pero Para, Mariano, de bajonearte. No, no, no. Son, Se quejan son un lunes. noticias Cuando te lindas. cuente. Cuando te cuente. Te estás mudando, es lindo. Viste como dicen, que un divorcio sea un estresazo, lo comparto. No sé, otro tipo de duelo. Mudarse. a mí me encanta mudarme. Dale. Me encanta mudarme. Siempre y pero cuando es sea un para quilombo. mejor, ¿no? A mí me encanta mudarme, pero es un quilombo. Es un Y bar. bueno, es sí, un quilombo. pero es un lindo quilombo. Sí, pero es estresante. Es mucho. Ay, No, chico, a mí me gusta mucho mudarme. De hecho, No, fíjate, es un por quilombo. Que Pablo, yo no sé el podés negar optimista que es del un grupo, quilombo. que yo sé, dice, Bueno, habla mal. hablo un montón. Estamos mal. Sí. No, no, Bueno. yo soy mucho más optimista que vos, lo sé. Pero en este momento no puedo ver El vaso medio lleno. el final de esta El final historia. del túnel no puede ver, claro. Bueno, No quiero... lo veo el final del túnel. Quiero Lo hacer veo, un- veo la luz. al Breve, final del me túnel. permiten un paréntesis, ahora volvemos a la cortina, ya hablamos a Mariano y de paso nos adelanta cosas el fin de semana que me imagino vamos a discutir y mucho. Atención porque hay un anuncio del Banco Central de la República Argentina que nos viene como dedillo, que hablemos con Carlos Heller un ratito nada más, Sí, señor. porque las famosas bandas cambiarias van a estar ajustadas por inflación, es decir, el gobierno toma una decisión que básicamente implica una devaluación atada a la inflación, un tipo de cambio atada a la inflación. Vamos a darle dimensión a esto en un rato nada más con Carlos Heller y con algunos detalles de la información, pero insisto, el Banco Central anunció que las bandas de flotación del dólar se van a actualizar por inflación, si no me equivoco, 2 meses previos de los IPC anteriores, bueno, ahora lo vamos a revisar. Y acá hay un movimiento, me parece. Hay un ¿no? movimiento, Hay un sin movimiento. dudas. ¿Con qué tendrán que ver? ¿Qué lectura hace el gobierno? Me parece que eso va a ser lo más interesante cuando escuchemos a los funcionarios explicando, contando lo que tengan para contar o tratando de entender qué es lo que están omitiendo, que es a veces donde se encuentran las explicaciones más interesantes, como por ejemplo Holland hablando de por qué se fue Central. Es un caso perfecto, digamos, ¿no? Estuve escuchándolo el fin de semana. No quiero comparar lo que significa el tipo de cambio, pero sabrán entender, porque si no acá los problemas son solamente de Mariano y de Luispa, ¿no? Si no, no existen los problemas de los demás. No, pero además Bueno. en lo del el aumento de o el cambio en la banda cambiaria por inflación, Sí. es casi un círculo vicioso, ¿no? Porque, A ver, explique. es decir, aumenta la banda o el límite de la banda si hay inflación, pero si aumenta el límite de la banda, aumenta la inflación, porque al aumentar el dólar aumenta la inflación. Entonces se va generando como un círculo, va a ser interesante charlarlo con Carlos Sí. y conocer su explicación en relación a eso, si es que tiene alguna explicación la decisión del gobierno, pero se genera como una rueda, ¿no? Aumenta el dólar y aumenta la inflación. Vivimos en la Argentina, esto lo sabemos. Entonces, Bueno, evidentemente. Hay Entonces- explicación. Le pertenezco al Fondo Monetario Internacional. claro, O sea, está muy bien. hay explicación. Está muy bien. Sí. O sea, yo sí, lo- señor, no más que eso. Sí, Lo pongo entre. Se está negociando el siguiente waiver, ¿no? Bueno. Y ¿Cuál está es claro una que de las eso. exigencias del Sí, fondo? pero también está claro que no le van a soltar la mano al gobierno. Para mí es interesante, Chumea. Por ahí no es solamente una explicación. Che, ¿estamos bien? Me escucho medio raro, mi amigo. Si estamos bien, estamos bien. Ok. Quizá hay más de una explicación en todo esto. Veremos si este cambio en el programa monetario significa que el gobierno retrocede en algo o no, o cambia, o tiene otra mirada sobre el asunto. Hay cosas que se nos escapan de una mirada muy generalista, pero sí es evidente que hay un cambio, ¿no? Bueno, recordemos que había un ajuste hasta acá que era del 1% mensual. Ese era el ajuste que tenía efectivamente las bandas hasta el momento. Lo más importante es el El tope. techo, digamos, ¿no? A partir del cual intervenía, ¿se acuerdan, no?
esa era la regla, a partir del cual interviene en el tipo de cambio. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de una semana que se las trae, se lo venimos diciendo la semana pasada, es una semana de palacio y calle, porque el gobierno avanza rápidamente con el intento de tener por lo menos media sanción de la reforma laboral, de presupuesto también, y alguna que otra cosa a la que le va a meter un poquito de presión en el Congreso antes de fin de año. Y en ese contexto aparecen algunos fondos, ¿no? Aparecen algunos ATN que se van liberando para algunas gobernaciones amigas. Vamos a repasar ese cronograma. Lo había adelantado Luispa con Jaldo la semana pasada. Con Jaldo, con los 20.000 millones de pesos, lo decíamos el viernes pasado, pero por supuesto las negociaciones continúan y bueno, parece haberse abierto la billetera del gobierno nacional. Bueno, ¿para quiénes? Es la pregunta. Y después ver cómo eso repercute en manos alzadas para presupuesto, para reforma, etcétera, etcétera. Se discutió mucho la reforma laboral desde el fin de semana pasada hasta acá, incluido el fin de semana. Dijo algo, antes de pasar a la calle, dijo algo Eduardo Aliberti en su editorial de Marca de Radio del sábado por la mañana. Dijo algo muy interesante. O no sé si fue, creo que fue en el editorial, no sé si alguien estuvo en esa mesa y nos puede ratificar. Sí, no señor. Sé. Ahí estuvo. Luis, sí, vos estuviste ahí, ¿no? O fue en la charla con Luis Campos, o explicando por qué el convocado era el abogado laboralista Luis Campos, que es que nosotros damos por sentado demasiado que el grueso de la sociedad está informada sobre de qué va la reforma laboral que propone el gobierno. Y lo encontré a Eduardo tomando una posición muy interesante que es, hagamos de cuenta como que nadie sabe nada, para tratar de dimensionar qué significa la reforma laboral, y me pareció muy interesante, y en función de eso varias notas en varios medios haciendo hincapié y con mucha pedagogía la crudeza con la que avanza el gobierno respecto a derechos laborales. Sí, y está muy bien porque yo creo que con éxito se logró instalar en buena parte de la población, por supuesto no en toda, que es lo que se necesita para mejorar las condiciones de trabajo. Y además, para que haya más trabajo, es una reforma laboral. Eso se instaló. Y vos tenés también, aparte del progresismo... Y la idea de la modernización. Y la idea de la modernización. Y aparte del progresismo diciendo sí, efectivamente, y hay que cambió mucho, que es todo verdad, ¿no? Cambiaron mucho los tiempos, la tecnología, que hay cosas para mejorar dentro de los convenios laborales, por supuesto, eso debería ser permanente, pero entras en un juego, en el juego de, es necesaria la reforma laboral. Yo creo que Fuerza Patria, sin embargo, encontró, vamos a ver con qué éxito a la hora de dar la discusión, pero encontró una alternativa. Fuerza Patria va a presentar va a intentar sacar un dictamen de minoría esta semana. No puede presentar un proyecto porque solo el gobierno puede presentar proyectos en épocas de extraordinarias, pero va a presentar o va a intentar sacar un dictamen de minoría con lo que para Fuerza Patria debería ser o deberían ser los puntos centrales de una reforma laboral. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto no van a salir los puntos de Fuerza Patria, o uno cree que eso no va a lograr imponerse. Bueno, dejemos abierta esa puerta, pero sí se va a poder dar una discusión de manera pública, ¿no? Y me parece que en todo caso ahí van a salir cosas y eso siempre es interesante. Dentro de un rato repasamos cuáles son los puntos los puntos principales que para Fuerza Patria debería contener una reforma laboral progresiva. Más allá de los puntos que son, por supuesto, son importantes, yo creo que lo que abre por fin Fuerza Patria es una discusión política, porque lo que hemos criticado de este programa en reiteradas ocasiones es el no sin opción. O sea, no alcanza con decir no a la reforma laboral, no a la reforma tributaria, no a la reforma... No. O sea, la máquina de decir no sirve, lo que hay que dar es una discusión política, pero proactiva. Nosotros proponemos esto, nosotros queremos esto, nuestro proyecto de país es este. O sea, mirar hacia adelante, que es lo que le estaba faltando a Fuerza Patria. Esto lo he discutido con muchos integrantes de la fuerza, digamos. Está bastante instalado eso. Yo voy a ponerme un poquito disruptivo. Como siempre. Yo creo que la presentación, de la que después vamos a analizar, y es positiva, yo creo que al mismo tiempo desnuda esa falencia.
porque sale la propuesta en el mismo momento en que aparece la imposición de la idea de reforma del propio gobierno de Milei, y sale con 2 o 3 elementos que son interesantes para la discusión, pero no sale en la amalgama de una madura posición política que logró gestarse, y sale con el reconocimiento tardío de que el freno a Milei no era suficiente, un poco lo que decís vos. Pero está bien, por lo menos No, sale está así. bien el gesto. Sí. Más vale tarde que nunca. No es excluyente. Lo que Claro, digo es estoy de acuerdo con vos, que aparezca Sí, también sí. desnuda la falencia, Absolutamente. digamos, ¿no? Mirá, Porque si no, no sería necesaria la pompa en la... Bueno, pero acá está, ¿no? Les hago una propuesta. Cuando hablemos, efectivamente, cuando repasemos los puntos, y creo que esto se conjuga o lo podemos asociar perfectamente con otro de los temas que vamos a recorrer en el programa, que es el resultado de las elecciones en Chile. Repasemos los puntos que se proponen para una reforma laboral en clave de moderación o iniciativa. Moderación o iniciativa política real. Ujú. Leámoslos en esa clave, Bueno. para también entender qué es lo que nos está pasando en el continente y qué le está pasando a las fuerzas progresistas. Agrego ¿no? un datito más. Lo comentamos el viernes en QR. Nahuel Nicolás es un militante, un politólogo, becario del CONICET, es parte de un par de streams muy interesantes vinculados al desarrollismo, y él hace un posteo la semana pasada que dice lo siguiente: hay que partir de objetivos realistas. La reforma laboral se va a aprobar. El objetivo del peronismo y la CGT tiene que ser dar la discusión, proteger los mayores derechos posibles y mejorar la ley. El resto se judicializará. Milei ganó no solo una, sino 2 veces. Y para mí acá también hay Para mí algo es una provocación para mí absoluta. también, Es una para mí provocación también. absoluta. No me parece. Si pensamos todo de esa manera, Entonces, bueno, vamos a entregamos casa. el país, vamos, Claro. claro. ¿Para qué estamos Bueno, acá? nada, lo digo no es porque después se dio una charla y un retome, pero hay quienes están diciendo, che, bueno, sea Morali, nosotros decíamos, negociemos Inodoro, era Mendieta diciéndole, ¿no? A Inodoro Pereira, negociemos. Después sumemos esto a la discusión que están proponiendo. Claro, todo esto en el marco de la reacción, en el marco de la calle, movilización de la CGT, CTA, varias organizaciones sociales el jueves, ¿no? Sí, y organizaciones políticas, estudiantes, se está convocando para el jueves. Yo creo que puede ser una movilización realmente muy importante. ¿Tiene pinta de amalgamar? Tiene decís pinta vos? de amalgamar. Veremos con qué fuerza los sindicatos más reacios a este tipo de cuestiones efectivamente movilizan el jueves, pero que muchos sindicatos van a movilizar Sí. muy fuerte y que el resto de la sociedad va a acompañar, yo no tengo duda. No estoy diciendo va a ser lo mismo que la movilización universitaria, porque me parece que pega distinto. Habría que preguntarse por qué pega distinto, Claro. pero no tiene el mismo impacto en sectores sociales a los que el tema universitario llegó y mucho. Debería llegar acá, porque pero me parece que tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, cómo se entiende lo de la reforma laboral. Y hay mucha gente que cree que efectivamente va a generar laburo o va a generar mejores condiciones de trabajo. Entonces la movilización es posible que a esos sectores no los convoquen. Bueno, de veremos. todas maneras creo que va a ser muy importante. Vamos a ver de qué se trata y el contexto regional, con el triunfo de Kast sobre Jara, la candidata Janet Jara, sí. oficialista, y me acordé de Mariano inmediatamente diciendo a Néstor, dale, Néstor. No, cuando Mariano decía, ¿y quién gana? Y Néstor decía, no, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué. Ganó El que se imaginaba, previsiblemente. Todos sabíamos que iba a ganar. Sí, Previsiblemente. 58,1 a 41,8, los distintos porcentajes son casi 17 puntos, ganó con contundencia. Pero misma no es lógica. un tema de Chile, es un No, tema regional. es Me la parece misma que hay lógica que acá, ¿te la acordás? misma lógica. Ganó el Frente Unión por la Patria, el Frente de Claro. Todo, no sé qué, ganó Massa y después en la segunda. Bueno, pero no segundo es turno. menor eso, No es bueno, menor. porque es la lógica. No. la Gana lógica Janet de- Jara, gana el progresismo en Chile. Pero es que es la lógica de las constituciones. Claro, de los balotajes. De las constituciones de derecha. Tal Es cual. la lógica de esto. Tal cual. O sea, Bueno. Pero vos- mirá, vos dicho tenés que- así, qué fuerte es, dicho así. Gana la izquierda o la centroizquierda en Chile. Gana Fuerza Patria en Argentina. ¿Quién gobierna en Chile? Cast. ¿Quién Por eso. gobierna en Argentina? Milei. Por eso. Bueno, es hora de No es la hacer única, algunos ¿eh? cambios. Hay ¿no? un montón. No, son ¿Y un quién montón. hubiera gobernado la provincia de Buenos Aires? Claro. Si hubiera Si hubiera habido balotaje. si habría que llegar a al segundo turno. Que no está en la Constitución Claro bonaerense. que no está en la Constitución bonaerense, pero hubiera ganado, ¿quién? Dice. Preguntémonos. Bueno,
Eso va a ser importante que lo charlemos y que lo pongamos en contexto. No tengo suerte. Ahí está. Bueno, ya se va a acomodar. Pablo está intentando escuchar este programa. Me persiguen los cables desde hace 3 semanas más o menos. Vamos a hablar de eso, por supuesto, en un ratito. Ya dijimos, Gaby, hablaremos de los Cadillacs, hablaremos de la vela. Sí, y hablaremos del CONICET, con este premio hermoso, el Martín Fierro de Oro, que los coloca en un lugar de disfrute, ¿no? De conquista, de haber llegado a tender un puente entre la ciencia, la divulgación científica y la gente que consumía con mucha devoción un streaming que, bueno, no era evidentemente nada banal. Mucha información circuló por ahí y el valor del trabajo del CONICET. Repasaremos, Mariano, la final del Campeonato Argentino. Así es, repasaremos la final del Campeonato Argentino con el triunfo por penales de Racing. Tenemos otra. Se dio la otra conspirativa, ¿no? Había una conspirativa que era que todos los equipos que estaban enemistados con la AFA iban al muere. Y después apareció la otra. No, perdón. La otra conspirativa. Que eso terminó cuando le dieron la Copa a ustedes. Llegó hasta ahí, cuando le dan la Copa Central, listo, se acabó. Y ahora apareció la otra conspirativa que era para demostrar que acá no hay nada arreglado, van a forzar el campeonato para estudiantes. Ustedes están todos locos, chicos. Están todos locos. Están ven fantasmas por todas lados. ¿Te hace cuánto? Bueno, que cantes una definición por penales. ¿Cómo hace para cantar una definición por penales? Porque para llegar a los penales tenés que recorrer algo, digamos. No llegas a los penales porque es gratis. Bueno, independientemente de la teoría conspirativa, hay todo un lío con el tema de la AFA en el exterior, o por lo menos todo humo, digamos, pero podemos conversar un poquito al respecto. Bueno, sí, todo humo, incluso la denuncia de la propia Patricia Bullrich a Conmebol. Todo humo. Pero todo el mundo juega, todo humo, ¿no? Pero todo el mundo está jugando, como diría Heller, la blanca juega. Bueno, como diría Heller, lo citó Mariano Hamilton, así que 4:30 de la tarde y se viene Carlos, dale. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buen arranque de semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, Carlos, buen lunes. Bueno, más allá de todo lo que tenemos para conversar, sobre todo pensando en la semana que comienza, Congreso, calle, hay una novedad, un anuncio del Banco Central, hace un rato nada más, que las bandas cambiarias van a pasar a actualizarse en base a la inflación de 2 meses previos, recordando que el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, es decir, hay un cambio en el programa monetario del gobierno. Somos todo oídos. ¿Qué estás viendo acá? ¿Cómo entendemos esto? Qué fácil es ser todo oído. No, porque lo difícil es saber cómo sabe vos. Claro, por eso, sí, ya sé. Pará, si querés le damos un poquito más al textual del anuncio. No hace falta. Bueno. Yo creía que le ibas a dar a Mariano para que explique, porque le explica todo. ¿Explica bien? Sí. ¿Perdón? ¿Qué hice? Te arrastraron, viste, como el Padrino 3. Me llevó al barro. A ver. No, porque con teoría conspirativa se puede llegar a cualquier lado. Sabía que estábamos ahí. Sí. Ahora vamos a eso. No tiene límite, la teoría conspirativa es sin límite. Bien, a ver. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que leer acá? En mi modesta opinión, esto es una adecuación para que el Fondo Monetario en las próximas semanas o días otorgue el perdón por el no cumplimiento de una cosa que está en el acuerdo cuando le dieron el crédito de acumulación de reservas y de ajuste cambiario. Uh-huh. Es decir, el gobierno argentino acordó ciertas cosas con el Fondo Monetario, el Fondo las sabe, nosotros no, porque los acuerdos no van al Congreso como deberían ir, pero digamos, todos sabemos que esos acuerdos tienen condicionalidades, y algunas condicionalidades tienen que ver con que había un compromiso de acumular una cantidad de reserva que ni por asomo se ha cumplido. Claro. Entonces, punto para Mariano. Mariano, que tiró eso, y a partir de eso surgieron algunas preguntas sobre el tema, pero para vos se encuadra en eso.
Sí, a ver, primero, es una cosa que es para el año que viene, entra en vigencia el 1 de enero del año que viene, y creo que, no quiere decir que no lo van a tratar de hacer. Quiere decir que, en primer lugar, es una cuestión para que el fondo encuentre el argumento para prorrogar el plazo que le da al país para que cumpla con el objetivo que le había planteado cuando le dio el crédito. Después veremos cómo se materializa después eso. Después veremos cómo, claro. Bien, ¿qué hay acá? Bueno, primero, en vez de que las bandas se ajusten al 1% mensual, con lo cual de hecho están atrasando el tipo de cambio, porque si la inflación está en 2,5 y ellos van al 1, entonces, ¿qué dicen? A partir de enero, las bandas se modifican según la inflación. Es decir, esta foto que tenemos ahora se queda pegada todo el año que viene, va a funcionar ajustada por inflación. La banda de depreciación que podrá tener el techo, la banda superior, que es la que importa, del tipo de cambio, va a ir subiendo todos los meses según la inflación del mes anterior. Casi que marca el ritmo de devaluación, digamos. No. Si la devaluación es del 1, la banda será del 1, subirá al 1. Dice, no va a haber más atraso cambiario que el de la foto que tenemos a diciembre. Bien. La segunda cosa que dice, a partir del 1 de enero vamos a comenzar a acumular reservas por un 5% del mercado mayorista diario, de lo que se opera diariamente. Para tener una idea de qué quiere decir eso, quiere decir, diariamente se operan entre 300 y 500, digamos 400 millones de dólares por día, promedio, día más, día menos. Es decir, lo que le están diciendo al fondo es, a partir de enero, todos los días vamos a incrementar en 20 millones de dólares las reservas que tiene el gobierno, el Estado, el Banco Central, con lo cual, a lo largo del año, multiplica 20 millones por la cantidad de días hábiles, cuánto es lo que en el año 2026 incrementarían las reservas del Banco Central de acuerdo a este plan anunciado en el día de la fecha. Esas son las dos medidas, la traducción a castellano básico, entendible para cualquier mortal, de lo que anunció el Banco Central o el gobierno. Y que lo guía me encantó la explicación, no acomodarse a lo que el fondo quiere, sino tratar de darle al fondo la razón suficiente como para que le dé el waiver. Y claro, porque imagínate que el fondo diga Argentina incumplió. Entonces Argentina va a decirlo, bueno, Argentina no logró cumplir, pero cumplió tal cosa en el Pacto y se ha comprometido a, por lo tanto, tal cosa. Pregunta que surgió... Bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Suponiendo que eso fuera efectivamente así, también interesante dejar abierto a ver cómo se da la cosa, pero suponiendo que efectivamente fuera así, surgió en la mesa también la pregunta, bueno, pero esto quiere decir que evidentemente el tipo de cambio o el régimen de tipo de cambio va a cambiar y seguramente eso pueda trasladarse a precio, quizá. No. Están diciendo que se va a quedar como ahora en términos reales. Bueno, pero que no se va a seguir atrasando. El tipo de cambio a la inflación. Que no se va a seguir atrasando. No se va a seguir atrasando, así es. Y salir a comprar reservas, eventualmente también puede subir un poco el precio del bien que se va a demandar un poco más. No. 5% de las operaciones del día no deberían influir en el precio, ¿no? Porque el gobierno va a tratar de que no se le muevan las variables que tiene muy, muy ajustadas, me imagino. Bueno, espera, no sé cuáles son las variables, porque si son las que dijo el presidente, recordemos que el presidente corrió los plazos, pero volvió a decir que para mediados del año que viene la inflación va a ser 0. Claro. Es decir, que se supone que en los meses primero del año que viene, esta inflación de 2,5 que tenemos, con la que estamos cerrando el año, diciembre va a ser parecido a noviembre, será 2,3 o 2,6, pero digamos, se va a parecer a noviembre, se supone
que el año que viene el gobierno como plan tiene que vaya en un descenso suave que debería de ese 2 y pico de diciembre a junio llegar a 0. Bien. Bueno, si eso fuera así, en junio, julio, tendríamos que las bandas quedaron estabilizadas en un valor y los precios quedaron estabilizados en un valor. No va a pasar, pero no importa, yo te estoy traduciendo lo que dice. Estaba a punto de agregar la salvedad, estamos hablando de la macrofinanciera, después la vida juega, ¿no? Juega la... Por eso yo dije, ya ahora te lo firmo, Claro, no claro. va a pasar, porque, bueno, no, salvo, y acá viene otra cosa que voy a permitirme introducir, robando derecho de autor. Bueno, Salió una nota este fin de semana del diputado Guillermo Michel, sí. que toma un tema poco tratado. Yo en tu programa lo titulé el otro día, pero no le di detalle, y acá Michel lo desarrolla y me parece interesante. Ganancia de empresas. Paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas. Entonces, Michel desarrolla un muy buen trabajo porque hay una reducción en la reforma laboral, si se aprueba, entre las cosas que vienen incluidas, por lo cual además legítimamente se reclamó que el tema tenía que haber entrado por diputados y no por senadores, porque hay cambios impositivos, concretamente en el impuesto a las ganancias. Claro. Si hay un impuesto... Bueno, ¿qué dice Michel? Toma el total de empresas que pagan, toma los datos del año pasado, dice 163.587 empresas presentaron declaración jurada con impuesto a las ganancias. Fíjate con qué segmentación, divide en 3 tramos. En el tramo 1 hasta 100 millones de ganancias, el año 2024, ¿no? Sí. 146.257 sociedades, es decir, el 89,4, digamos, el 90% de las sociedades que aportó el 7,9 del impuesto, el 8, para decirlo en términos redondos. El 90% de las empresas, el 8% del impuesto. En el tramo 2, entre 100 millones y 1.000 millones, 15.474 sociedades, 9,5 de las sociedades, 15,9 del impuesto. Y en el tramo 3, de más de 1.000 millones hasta el infinito, 1.856 sociedades, es decir, el 1,1% de las sociedades que aportaron el 76,3% del impuesto. Dice, si se hace una apertura adicional, y ahí viene el dato con el que trabajo siempre yo, la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuestos por más de 15.000 millones al año en el 2024, representa el 56% de la recaudación de este impuesto. Es decir, solo 144 empresas se llevan la mayor parte del beneficio de la reducción de impuesto a las ganancias que hace el proyecto del gobierno, etc. Ahora, como a la vez esto lo tenés que vincular en el presupuesto del año que viene, que va a tener que tratar el Parlamento, se proyecta recaudar por impuesto a las ganancias 48,4 billones de pesos, de los cuales el 71% corresponde a sociedades y el resto a personas sumadas. Es decir, 34,3 billones sería lo que tendrían que aportar. Pero si se va a producir esa reducción, de esos 34 se van a recaudar 31, es decir, que se va a dejar de recaudar 3 y pico billones de pesos en el cálculo teórico, que como tenés que tener equilibrio fiscal, hay que ajustarlo del otro lado del balance,
es decir, más ajuste. Y ahí viene lo que vengo diciendo. De esos 3,1, 1,7 son de las provincias por la ley de coparticipación. Es decir, que de hecho le está anunciando a las provincias que le van a votar, a los gobernadores que le van a ir a votar esa reducción, que lleva implícito una reducción del 1%. Por eso hoy en el diario está otra vez que 2 o 3 provincias reciben ATN, es decir, la mano de Dios, beneficiando, porque están negociando esos votos y le está diciendo que les va a compensar lo que le está recortando por el otro lado. Pero en algún lado tiene que ajustar, a alguien van a ajustar. No sé si fui claro. Muy claro, muy claro, pero me gustaría que vayamos repasando algunas cosas. Primero, que estamos otra vez, de la misma manera que cuando hablábamos el otro día sobre el tema de los fondos del fondo del cese laboral, es una transferencia de recursos directa. Así es. Y sobre todo inversa de la que otro modelo tenía, por ejemplo, con el aporte solidario, que caía sobre porcentajes muy similares de... Sí, era sobre personas humanas. Está bien, pero esto es sobre son los dueños de estas empresas y qué sé yo cuánto. Claro, sí. Pero es el 0,1%. Es el 0,1%. Sí. 144 el 0,1% de las empresas, el 56% del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando ahí tenés lo que es progresividad, ahí tenés lo que hay que hacer, ahí tenés dónde tenés que grabar, y ahí tenés a quién tenés que afectar y a quién tenés que beneficiar, fácil. Por eso dije, voy a robar derecho de autor, porque es un muy buen trabajo de Mitchell, poco difundido, y bueno, yo lo estoy tratando de amplificar, pero no me quiero quedar con el, está muy bien. Con el mérito del trabajo, es buenísimo. Pero además, y hay que darle mucha manija, porque yo te diría que resume todo. En el mismo movimiento en el que se señala la transferencia de recursos desde, en este caso, bueno, los que van a recibir el ajuste a las empresas que efectivamente van a descargar menos ganancia. Está claro por qué le bajan el impuesto a las ganancias en el marco de la reforma laboral, eso tampoco se entiende bien por qué, porque no se entiende bien por qué. ¿Tenés explicación para eso? ¿Tenés explicación? No, y porque se la quieren rebajar, porque hace a la política. Pertenencia ideológica, pertenencia de clase. Claro, así es. Bueno, de hecho, la reforma no sé está qué diseñada... tiene que ver con la reforma laboral, porque... Pero no te olvides que la reforma laboral está diseñada por 5 de los grandes buffets... pero y por eso incluirá este tipo de cosas, para que no se nos escapen las intenciones. Pero digo, en el mismo movimiento en el que señala la transferencia de recursos, recién lo dijiste vos también, señala dónde tiene que ir a buscar el modelo antagónico, dónde tiene que ir a buscar más recursos para poder distribuir mejor. Porque ahora volvemos a lo de siempre, la clave de todas las políticas es cómo se acumula y cómo se distribuye. Y siempre, cuando hablamos de dos modelos, estamos hablando de eso. Los brasileños están tratando de aumentar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para mejorar los ingresos fiscales. En la Argentina se le reduce las ganancias a las grandes empresas para mejorarle su negocio y su rentabilidad. Porque, y sigo sumando o trayendo charlas previas, pero supongo que ninguna de las 144 empresas que representan el 0,1% de las empresas que aportan ganancias y que tienen más de 15.000 millones de pesos, ninguna va a dejar... Que ganan más de 15, que ganaron más... El dato, vuelvo, espera, para que no tenga ninguna tergiversación, son los datos oficiales del 2024. Sí. ¿Cómo le fue a las empresas? Lo que declararon. De ganancia, de ganancia. Declarada. Y lo que le cobraron de impuestos a las ganancias de lo que ganaron después de todos los costos, de los costos laborales, de los costos impositivos, de todos los costos, esto es lo que ganaron. Bueno, sumo, si vos le vas a buscar un mayor aporte a esas 144 empresas que ganaron más de 15.000 millones de pesos en el 2024, supongo que a ninguna le vas a arruinar el negocio, ni ninguna va a querer dejar de laburar en la Argentina, porque ahí es donde hicieron esa diferencia de 15.000 millones de mangos. Sí, la ganaron acá, la ganaron acá. Que representa el 56% de lo que efectivamente se recauda. La recaudación del impuesto a las ganancias a las empresas, sí. Ahora, esta no es la lista de Calvete, esta no es la lista de los cuadernos de Calvete, esta es la lista de
las compensaciones del gobierno. Semana pasada, lo íbamos a hacer un ratito con detalle, pero semana pasada fue 20.000 millones para Jaldo, Tucumán. Ya se firmó para Esdero, Chaco, 11.000 millones, Pasarauco a Misiones, 12.000 millones, y en estos días Jalil, Catamarca, 10.500 millones, Entre Ríos, Frigerio, 7.000, y Sáenz, Salta, 6.000. El dato que suma esto que contás de Mitchell es que, claro, acá está compensando lo que alguno le habrá dicho, che, pará, porque todo eso me quita parte de la coparticipación, si se coparticipa. Sí, será, claro, porque esto afecta a coparticipación, efectivamente. La mitad, dijimos, de eso es coparticipación. Por lo tanto, estamos viendo el quirófano. Desde luego, la más afectada de la quita de coparticipación es la provincia de Buenos Aires, a la que no le van a dar ningún ATN. Claro. Más, ni siquiera la quieren autorizar a que tome deuda. Creo que una parte ya la autorizó Caputo. Sí, la parte para pagar los aguinaldos. Sí. Pero que está muy bien, está muy bien en resaltar este laburo de Mitchell. Fue titular de aduana, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. De Entre Ríos. De provincia de Entre Ríos, perdón, sí, de Entre Ríos, sí, disculpe. Bueno, muy interesante. Que acaba de asumir ahora, y esperábamos trabajar juntos, pero bueno, no va a poder ser por ahora. Por lo menos 2 años. Claro. No, vos sabés que Mitchell trabajó conmigo muy intensamente. Cuando Massa era presidente de la Cámara, me lo puso de colaborador en el trabajo de presupuesto, y la verdad que yo ahí lo conocía, Mitchell yo no lo conocía, y trabajamos muy bien. Tenemos acuerdos y desacuerdos, no estoy hablando de que tengamos plenas coincidencias en todo, pero es un tipo de una capacidad técnica llamativa, de una memoria fenomenal y de una capacidad de trabajo muy grande. Bien. Y que sabe de presupuesto un montón. Bueno, ahora con todo esto arriba de la mesa se empiezan a mover las fichas, ¿no? Esta es la semana en la que se empieza a mover en extraordinaria, se mueven las fichas en el Congreso. Sí. Veremos a qué velocidad y con cuántas manos, etcétera, etcétera. Y se mueve en la calle también el jueves. Claro, exacto. En el Congreso, ellos, vos viste, han hecho algunas cosas que no hay que dejarlas pasar. Pero que toda la operatoria, o sea, ¿para qué el libro de pases, la borocotización? Bueno, entre otras cosas, para tener mayoría en las comisiones clave. Claro. Entonces, por ejemplo, y no sé por qué, porque si tenemos la misma cantidad de diputados, creo que tienen un diputado más. 95-94. Bien, pero fíjate que en la comisión de presupuesto tiene 2 más que Unión por la Patria. Ya nomás en una comisión tiene 2 más. Sí. Y, por ejemplo, al Frente Izquierdo a lo que dejaron excluido, no le dieron ninguna, tenía 1, quedó fuera. Entonces, desde luego, que puede ser que ellos estén construyendo, porque le van a dar a algunos provinciales afines, y entonces los planes canje funcionen, y estén construyendo la mayoría, y entonces después diga, mirá, el Parlamento le aprobó. Bueno, es parte de toda esa operatoria. Claro. que están llevando a la práctica, ¿no? Que hay que volverlo a recordar. Para eso el libro de pases, para eso forzar la conformación de comisiones, porque vuelvo a repetir, con 1 de diferencia en el total, me cuesta entender cómo puede tener 2 de diferencia en la comisión de presupuesto. Entiendo. Y no estoy discutiendo la presidencia. Y hace una diferencia, por supuesto, en la votación de los dictámenes, etcétera, etcétera, y en el ritmo de trabajo, ¿no? Le falta menos. En la comisión de presupuesto creo que son 47, si no me falla la memoria, o 49, ahora no me acuerdo. Como en todos lados, para dictaminar necesitas como mínimo la mitad más 1, ¿no? Y en algunas cosas necesitas mayorías especiales. Entonces, con eso se acercan y suponen que con los provinciales y con algunos de esos otros amigables que andan por allí, podrán tener las firmas suficientes para dictaminar. Por eso vi que, por ejemplo, en el Senado se oponen incluso a que haya debate, porque están muy apurados, y entonces
rechazaron el tema, y ya se debatió bastante, ya vinieron especialistas y explicaron, no hace falta debatir más lo laboral, ¿no? Sí. Todo lo quieren forzar, acortar los tiempos, y ponerlo en el título de una supuesta eficacia, como si lo rápido en la labor parlamentaria fuera sinónimo de eficaz, ¿no? Con un tinte confesional, porque está claro que ese apuro para algo que cambia tan estructuralmente la regla de juego de la representación laboral, el derecho a huelga, lo cotidiano de cada espacio, de cada laburo, algo tan estructural, explicado o pretendidamente votado tan rápidamente, es que el gobierno está viendo que puede haber un deterioro en todo esto que está generando en términos de apoyo. Es decir, aún repartiendo lo que tenga para repartir o haciendo las negociaciones que tenga que hacer, o el libro de pase o lo que fuera, el gobierno debe entender que cuanto más pase el tiempo, todo eso que logra ahora se le puede desarticular, probablemente porque ahí juegan las negras, diría Heller, ¿no? Obvio, así es. Y sí, porque, el gobierno ya anunció que el jueves funciona el tema antipiquete, Sí. Es decir, que van lo a quiero actuar ver, lo quiero ver igual. Yo digo, no importa, el anuncio tiene un primer objetivo que es disuasivo. Sí. Es decir, cuando yo anuncio, si vas te voy a reprimir, estoy haciendo que alguna gente que tenga alguna duda de que pueda ligarla o ligarse un manguerazo, un chorro de agua, diga, Sí, o que se va a pudrir todo, que se va a pudrir todo, claro. Entonces, sí. Porque si no, ¿por qué tanto anticipo? Ya hoy hay un comunicado oficial diciendo el jueves va a funcionar yo no sé si va a funcionar, después veremos la magnitud que tenga la movilización, etcétera, Sí, etcétera. hay Pero claramente hay un dato que es el debut de Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad, que alguna carta de presentación debe querer hacer también, ¿no? Claro, y por eso yo creo que se apuran en dar el anuncio para que sea lo más disuasivo posible. Claro. Porque siempre hay un juego ahí de cosas, ¿sí? Que poca gente va los miércoles, y bueno, y todos los miércoles los cagan a palos, Sí. le tiran gas pimienta, qué sé yo cuánto. Tienen que tener voluntad de confrontar para ir. Claro. Pero bueno, es como vos decís, es en todos lados, es en el Congreso, es en la calle, es en todos los lugares, se va jugando, y vuelvo a repetir, en el 2017 fue la reforma previsional el punto de inflexión. Nadie puede predecir el futuro, pero existe para el gobierno el verdadero riesgo de que este paquete de leyes, en particular la reforma laboral, más allá de que se apruebe o no la ley. Sí, entiendo. Ese es un punto importante. Más De hecho, la reforma previsional se aprobó. Por eso, más allá de que se apruebe o no la ley, lo digo ahora, Sí. puede ser un punto de inflexión desde el punto de vista de los apoyos políticos que tiene este gobierno, mirando para adelante los 2 años que tenemos de este mandato. Si lo mencionás así es porque, por supuesto, no se puede predecir el futuro, lo dijiste recién, pero algo te late que puede venir por ahí. Sí, porque es así, porque ha sido así históricamente en la Argentina y en el mundo. Lo hemos hablado otras veces, cuando me acuerdo del Cordobazo, incluso yo siempre digo, el Cordobazo en su primera lectura fue una derrota del movimiento popular, incluso Tosco terminó en cana. Pero el gobierno de Onganía había venido para quedarse, creo que era, no sé si eran 50 años, 40 años, cuánto decían ellos que se iban a quedar. 3 meses después renunció Krieger Bacena, que también parecía que era intocable, imbatible, y muy poco después empezó todo el proceso que terminó en un llamado a elecciones. Es decir, y Tosco estaba en cana y la represión le había ganado a la calle. Porque sí, acá desde el hay punto otra... de vista no del punto de vista de la película es la que yo te estoy relatando, Sí. pero en el momento la foto
O la escena, fue si querés, claro. que ganó la foto fue que ganó la represión. Bueno, acá no quiero estirarla de más, Carlos, pero te pido solo esta otra reflexión y está la mesa también, por supuesto, como siempre. Acá se juega, en otro andarivel, se juega si efectivamente estamos frente a un momento en que todo cambió y entonces las lógicas de la calle, de la política, de la batalla cultural son muy distintas de esos otros tiempos, aunque las políticas eran las mismas y las iniciativas y las intenciones eran las mismas. O si, bueno, tampoco es que cambió todo, si en esencia todavía se dan las mismas pujas, las mismas lógicas, si vos querés, y estos escenarios se pueden, con los ayornamientos, por supuesto, de cada tiempo, pueden cambiar. Para mí eso también está en disputa, ¿no? Quienes creen que todo cambió y entonces que, bueno, gobiernos como estos te llevan todo por delante y no hay lógicas de resistencia ni de confrontación política como la había en otro tiempo. O sí, bueno, es esperar que la naturaleza de la vida política de las sociedades haga lo suyo también. Y el futuro no se puede predecir, pero uno puede leer la historia. Y yo digo, insisto siempre que... Bueno, siempre eso, que perdón, Carlos, perdón que te interrumpa, pero eso, si la historia como manual sirve o no sirve más. Eso me parece que está de fondo también, ¿no? En la discusión. Yo creo que sirve, indefectiblemente sirve. Puede ser que los tiempos no sean los mismos o que las circunstancias no sean las mismas. ¿Qué sé yo? Yo estaba mirando... Me gusta fin de semana... Te banco el qué sé yo. Te banco el qué sé yo. Sí, cómo no, pero es así. Yo estaba mirando este fin de semana una temporada nueva de Homeland, una serie, Homeland, sí. Una serie norteamericana que hay que bancársela, pero que es interesante, porque te muestra, por ejemplo, cómo trabajan con las redes sociales para instalar, te muestran una empresa con miles de tipos laburando con nombres falsos, de fantasía, mandando mensajes a través de clasificaciones de individuos y demás, para crear opinión pública alrededor de determinadas cuestiones. Te lo muestran, e incluso la empresa cómo los recluta, cómo clasifica a los tipos que toman para hacer ese laburo, etcétera, etcétera. En el medio de la serie está planteado, sí. Las series siempre tienen alguna de esas cosas, más allá de lo novelesco. No, está tratando de reflejar algo que ya es... la serie, en definitiva, lo que muestra es cómo los grandes servicios de inteligencia, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, el Mossad y algunos más, cómo se complementan y compiten entre sí recíprocamente y se espían y se trampean y qué sé yo cuánto, en distintos escenarios donde aparece Irán, Irak, y todas las cosas que te puedas imaginar. Y te la cuentan con una naturalidad fenomenal, con una naturalidad fenomenal. Por eso digo... Y muchas veces los fondos que sostienen esas películas o esas series son los mismos que participan. Son los mismos, ¿no? Así es, sí. Porque creo que lo hacen hasta para naturalizarlo, como que esa es la vida misma. Claro. Esa es la vida misma, como que es así, bueno. Está planteado así. Entonces, mira, como yo sigo creyendo en los movimientos populares, en la gente y demás, lo que pueden hacer es cambiar los tiempos. Y puede ser que alguna cosa sea más lenta que la otra. Pero junto con estas cosas que pasan, yo vuelvo a repetir algo que dije el otro día también. Adentro de Estados Unidos, Trump perdió todas las elecciones desde que lo eligieron presidente. Él ayuda a ganar elecciones en los países en vía de desarrollo, pero por ahora no le encontró la vuelta a cómo hacer para ganar las elecciones en su propio territorio. Sí. Y además, cuando te digo esto, porque perdió en Miami, que quiero decirte que cuando eran las elecciones de Nueva York, el día antes dijo que todos los millonarios de Nueva York se iban a ir a vivir a Miami. ¿Te acordás? Y que iban a vaciar Nueva York y que se iban a ir a vivir a Miami, espantado por
el comunista que estaba por ganar las elecciones en Nueva York. Bueno, después lo recibió y ya no era tan horrible, además le deseó éxito y dijo que creía que le iba a ir muy bien. Uh-huh. Es un buen muchacho. A mí yo no sé si eso me hizo preocupar o poner contento. Claro, bueno, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso digo, eso veremos de lo que... Pero quiero decir, por eso hay que ir viendo las películas, las fotos son fotos, pero los procesos son procesos. Y vos no podés seguir jodiendo a la gente, sacándole derecho todos los días y que la gente siempre siga creyendo que el problema es el suyo particular y nunca se termine de dar cuenta que se tiene que unir, que se tiene que juntar y que tiene que haber alternativa. Que la historia va a seguir sirviendo de manual o de guía. Que la historia va a seguir sirviendo de manual, así es. Carlos. Yo por lo menos me pasé la vida haciendo esto y a esta altura no voy a cambiar de sueño y de expectativa. Abrazo grande. El miércoles vamos a tener una muy interesante charla, en la previa de la movilización, a ver cómo se fueron moviendo vamos a ver. Las piezas. Un gran abrazo. Chau. 5:05. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Roberto Caballero está en AM530. Está en línea una referente de Madre Plaza de Mayo, en este caso era filial Tucumán, Sara Rad, a quien le decimos muy buen día, Sara, aquí Roberto Caballero desde tu radio, la radio de las madres. ¿Cómo estás? Eve era la que nos incitaba que a la palabra había que ponerle el cuerpo. La palabra de Eve, con todo eso y con su corporalidad, se repite y se repite como un eco. Por eso la presencia de Eve es infinita. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente.
La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo, y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo, y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido, y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa, entonces no existe la pobreza digna. Sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, solo es honrada esa austeridad, solo es digna si es por decisión. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
todo cambia, todo cambia. Miren, de alguna manera muy a cuento La Negra con esta canción de Violeta Parra, ¿no? Si no me equivoco. No es de Violeta ¿De quién es? No me acuerdo ahora de quién es. Perdón, mala mía. Si no es mala mía, pero en la interpretación de La Negra, Violeta Parra. todo cambia, pero... Sí, es de Violeta Parra. Todo cambia, pero no hay cosas que no tanto. A mí también, un poco en función de lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a ver, estoy buscando. La memoria. Bueno, no te enojes. Todo cambia. Julio Numhauser, que es uno de los Quilapayún. Mala mía. Justo lo que veníamos charlando con Carlos, ¿no? Todo cambia, todo parece cambiar, pero algunas cosas no tanto, ¿no? Y bueno, estamos ahí en la... Cada vez que nombran Quilapayún me acuerdo de Atahualpa Yupanqui y me da risa que decía Quilapayún era un montón de peronistas cantando en un camión. Decía de Quilapayún, me cagaba de Muy risa. bueno. Me gusta mucho que Carlos agarró Homeland. Sí. Alto lío ahí, ¿eh? Claire Danes, la actriz. Claire Danes, la misma de La Bestia en mí, ahora. Sí. Que está... Bueno, impresionante. Más allá de la serie, pero ella la es serie Homeland, actuando, que es tremenda, contando todas esas cosas de inteligencia y de la construcción de personajes nefastos, que te la recrea, es antes de todo, porque es anterior a la pandemia, es 2010, 2011. No, vieja Homeland. La serie sí, pero esta temporada ve que retoma todo lo de Cambridge Analytica. Sí, y demás, sí, ¿no? pero la construcción de todo eso irreal es de mitad de los 2010. Pero es más larga que Esperanza de Pobre, ¿no? Es hermosa. Amo Carrie Mathison. Que es el actor. Carrie Mathison es ella, la protagonista. La protagonista. La amo tanto que, mirá si no la amaré, pero amo la locura que tenía y duerme con esas cosas tipo de no quiero ver, no quiero escuchar, cosas de bruxismo. No, un personaje fabuloso. Y ella es una actriz. Ella es tremenda. En La Bestia en mí la rompe toda. No sé cómo hace, pero cuando se posesiona le empieza a temblar el labio y la mandíbula. Sí. Igual eso lo hace en todas lados. Ya es como un recurso que se lo venimos viendo de Romeo y Julieta. A ella. El tembleque. Que es una terror. ¿Cómo lo logra? No. Quizá no lo puede evitar, claro. Bueno, pero lo usa en el momento. Se conmueve. Sí. Tremenda actriz. ¿Está bien la Bestia en mí? Sí. Está ahí. Bueno, estamos en este momento 27 la temperatura en Buenos Aires y alrededor. Estuvimos mañana nublada. Algo fresca, ¿no? Un vientito que... No, un lindo fresquito. Sí, lindo fresco. Claro, pero no hacía para frío. Un vino, Pablo. Lindo fresco. Fresquito. Lindo, bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, lo que resta de la jornada, parcialmente nublado. No, parcialmente nublado, algo nublado. No le den bola a Charlie. Para mí un día, alguna contravención, alguien tiene que... No sé. Sí, ahí la vi. Para mañana martes, mínima 17, máxima 26, parcialmente nublado, sin precipitaciones entre hoy y mañana. ¿Por qué dice Gabriela que está lindo para un vino? Porque está fresquito, está lindo para un vinito. Y porque justo estábamos hablando con Alejandro Lemú, nuestro productor, ama Mendoza, amante de la provincia de Mendoza, amante, que si hablamos de Mendoza hay que hablar de uvas y de vinos, y si hablamos de vinos decimos del Yaucha, una bodega familiar y artesanal que ofrece visita y degustación para disfrutar de las condiciones únicas de San Carlos en el Valle de Uco, que mirá lo que nos regaló, la agarro así de abajo. Qué rico ese rosadito. Yo tengo un rosado espectacular y Gabriela Radiche tiene en Malbec. Reserva, sí, espectacular. Un tinto, ¿es Malbec el que tenés vos? ¿Sabes que no sé? Sí, un Malbec Reserva 2022, mirá sin filtrar, me gusta mucho. Malbec, Merlot, Semillón, Moscatel, estos y muchos más varietales para conocer y degustar con Bodega del Yaucha. Podés encontrarlos en redes como @del.yaucha en Instagram o por WhatsApp atención por WhatsApp, sobre todo, no solamente para hacerse de los vinos, sino para las degustaciones y las visitas. Qué lindo eso. Sí, ¿por qué no? Para mí es un gran plan. 2622 57 51 84. Por supuesto, estamos hablando de una línea de Mendoza, ¿no? 2622 57 51 84. En serio, dice Ale Aimú, que de Mendoza conoce todo y que ama la provincia de Mendoza, que del Yaucha son vinos para tener muy, pero muy presentes. Y además que parte de las uvas vienen de La Pampa, eso dijo. ¿Lo dijo? No sé si... No, estos particulares... Sí, pero estos no. De los grandes vinos. Él dice que de los grandes vinos vienen de La Pampa, pero para mí le está tirando tierra a La Pampa, no sé muy bien por qué. Bueno, por eso la importancia también del nacimiento de los ríos, ¿no? La subsistencia de los viñedos, está todo vinculado con nuestra propia agenda. Claro.
tendrán que elegir cuál es la industria, ¿no?, a preservar. Bueno, nosotros creo que el acuerdo era que nosotros ahora en la próxima pausa elegimos cuál, ¿no? Sí. Para hacer... Qué bien. Para hacer el comentario. La degustación. Para hacer el comentario con criterios. Uh-huh. Con criterios. Falta de la serrina acá, si estuvimos tranquilos. Espectacular. Bueno, 5 de la tarde, 18 minutos, nos cuenta Gaby Radici. Bueno, no tiene que ver con los ríos, sino que tiene que ver con el fondo del mar y con todo ese conocimiento que vino por parte del streaming del CONICET, que en este año 2025 nos mostró un mundo desconocido y una riqueza que está ahí nomás en aguas del Océano Atlántico. Decían en el momento de hacerse este streaming que ayer se ganó el Martín Fierro como mejor transmisión especial en cuanto a streaming, y el oro, que lo ganan con justa razón, porque realmente supera todo. Es superador, es una transmisión superadora. Decían en el tiempo de estar realizando esta investigación que se hacía sobre esos fondos que estaban llenos de recursos que desconocíamos, que campañas como la que acababan de terminar en ese tiempo, en agosto de este año, eran fundamentales porque esas zonas no son posibles de visualizar sobre el aire, ¿no? Con satélites, con drones, no se puede hacer. Ayer, cuando ganaron el Martín Fierro, la mejor transmisión de streaming y el oro, mencionaban esto de la importancia del puente que se tendió con la gente, ¿no? De acercarle la ciencia a la gente. Estaban muy contentos y también eufórica la platea. Quiero que compartamos un momento en el streaming y también para escuchar en la radio de lo que ocurría en el momento en que ganaban su premio. La gente que no solo tuvo la labor de todo lo que hacen ellos día a día como científicos, sino a la vez esa idea de que el streaming era para, che, vení que te quiero contar. Entonces estaba toda la sociedad conmovida y todo el mundo esperando que cuando empezaba a bajar ese, no sé, subastán, como se llamaba, bajaba con la posibilidad de encontrarse con algo, y vos veías que empezaba como a latir la imagen y ya está, y descubren algo y empezaba la transmisión, había ruiditos, bueno, hola, y te contaban lo que acababan de descubrir. Por supuesto que la Estrella Culona fue un hit. Compartamos ese momento para el streaming. El primer Martín Fierro de oro de los canales de streaming es para... ¿Están listos? Sobre dorado, Martín Fierro de oro. Martín Fierro de oro. El primero de la historia, histórico este Martín Fierro de oro. Atención todos, porque después de esto, a festejar. El Martín Fierro de oro es para... ¡CONICET! A dúo, decían los conductores. La verdad es que impensado. Podíamos aspirar a pero esto sí que realmente sorprendió. La verdad estoy temblando, no lo puedo creer. Que la gente, gracias, la verdad que gracias a la gente que lo hizo parte y gracias a todos ustedes, porque cada stream lo pasó, cada persona lo alentó. La verdad que nosotros estábamos en una burbuja y no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo, pero la verdad que gracias. Como dije, llevemos la ciencia a cada niño, por favor, ¿sí? Gracias, y se lo dedico a mi papá. Lo veíamos. Ahí veíamos entonces, claro, no lo veíamos, lo escuchábamos, no sabíamos muy bien cuándo terminaba, eso era lo que estaba tratando de decirles. Hubo muchos momentos, mucha emoción. Lo que ocurría mientras tanto en el vídeo... No lo esperaban para nada. El anterior esperaban. Probablemente sí, ahí ella le decía, ¿no? Quien recibe el premio. Claro, porque las caras estaban de charla, no le estaban dando mucha bola. Nadia era, que la vimos todo el tiempo ahí convocando a las transmisiones. Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, la gente del CONICET, parte de ese equipo, quienes eran visibles porque, bueno, ella hacía una transmisión encantadora, porque convocaba a la gente. Bueno, lo que veíamos era también las imágenes de la gente que... El Martín Fierro es una fiesta de vanidades, ¿no? Donde se premia el trabajo de un montón de gente que nada tiene que ver con las vanidades, pero la fiesta sí es una fiesta de vanidades. Entonces estaban ahí midiendo, pero con todas las espadas, la gente de Luzu, la gente de Olga, la gente de Gelatina y todos los streamings que quieras. Y de repente me pareció tan hermoso que hayan decidido por esto. ¿Por qué? Porque está bien, los chicos se hacen su trabajo, la gente de cada uno de los canales de streaming, me parece bárbaro. Pero esto fue un acontecimiento superador de cualquier transmisión. ¿Por qué? Porque
porque finalmente ocurrió que estábamos todos atentos a algo vinculado al conocimiento y a todos nos dejó algo. Y ellos descubrieron un montón de especies ahí abajo del mar y sobre todas las cosas lo que mostraron es la riqueza que hay ahí abajo, todo eso que no se ve, y nos pone a todos al tanto de la importancia de la soberanía por lo que no se ve, ¿no? Eso que tantas veces hablaba Pino Solanas, que quería hacer un documental y completar toda esa historia sobre lo que estaba ahí abajo de la tierra, en el mar, ¿no? En la plataforma, con tanta riqueza de recursos humanos, la verdad que de recursos de vida, de recursos vitales para la supervivencia en este planeta. La verdad que, bueno, muy emocionados y me encantó, ¿no? Un festejo superador. Más allá de Luzu, de Olga, de todo lo que quieran, Blender, etcétera, que está buenísimo. Pero bueno, esto era como, bueno, muy por encima. Así que felicitaciones para el CONICET. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5:24, Luispa. Bueno, decíamos, Fuerza Patria se prepara para dar un debate en relación a la reforma laboral, un debate que seguramente tendrá lugar en las comisiones durante esta semana y en el recinto la semana que viene. No lo podrá presentar como proyecto, pero sí pretende sacar un dictamen de minoría. ¿En qué consiste? Bueno, en argumentar por dónde pasa la discusión política en torno al trabajo y a la reforma laboral. Lo que están planteando quienes, bueno, están liderando de alguna manera la voz de este proyecto, de estas ideas, que son Vanessa Siley, la delegada, la secretaria general del gremio de judiciales, y Mariano Recalde, el senador Mariano Recalde. Ellos están liderando y lo que dicen es: queremos diagnosticar qué está pasando con el trabajo en la Argentina y en función de eso hacer algunas propuestas y que sean parte del debate público. Si te parece, repasamos algunas de esas ideas generales que Fuerza Patria va a plantear en estos días o que ya está planteando. La primera tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Van a proponer pasar de 8 horas a 7 horas diarias. Recordemos, el proyecto oficial está hablando de banco de horas, un tope de 12 horas de jornada laboral, bueno, con este reparto extraño y esta idea que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Le gusta tanto a los jóvenes. Sí. Repartir. Están recopados con Están recopados, sí. Otro de los puntos, paritarias sin límites, topes ni restricciones. Lo que están defendiendo es la negociación entre sindicatos y los empleadores y las empresas, en lugar de, el proyecto del gobierno nacional está planteando hasta por área de trabajo la posibilidad de la negociación. El derecho a la desconexión, para las plataformas, las negociaciones colectivas por empresa, algo que en el mundo de las plataformas no existe para nada. Ampliación de las licencias parentales para que los hombres tengan los mismos días de licencia que las madres cuando nace un bebé, que recordemos es de 90 días. La creación obligatoria de comités mixtos de seguridad e higiene en empresas de más de 50 trabajadores, con técnicos en seguridad e higiene laboral y especialistas en salud mental en las empresas. Lo mismo que plantea el gobierno, ¿no? Exactamente igual. Exactamente lo mismo. El salario deberá ser abonado íntegramente en dinero, en pesos o en cualquier otra moneda reconocida, dejando afuera la opción de pagos en especie, los famosos ticket canasta u otros modelos o ejemplos. El salario mínimo vital y móvil, atención a esto, salario mínimo vital y móvil siempre tiene que quedar por encima de la canasta básica. Hoy el salario mínimo es de 338.400 pesos. La canasta básica supera el 1.200.000 pesos. Bueno, era lo que pasaba en 2015, ¿no? En 2015 un salario mínimo vital y móvil era un poco más que una canasta, si no me equivoco. Ahora necesitabas más de 3. Sí, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, estos son los puntos principales que van a rodear el debate esta semana en comisiones y la semana que viene en el recinto. Formará parte de las intervenciones de los legisladores de Fuerza Patria. Y en paralelo,
la CGT fundamentalmente, desde ya los legisladores lo harán en el recinto, pero la CGT tiene una agenda de reuniones con legisladores de distintos espacios políticos, pero fundamentalmente peronistas. Mirá que hay que hacer, que sea necesario hacer esas reuniones con los legisladores peronistas, claro, con gobernadores y legisladores peronistas para, trabajar en contra de la reforma laboral. No del bloque de Unión por la Patria, el bloque... Por supuesto. El bloque de aliados. De aliados, alguno que hay en Provincias Unidas, que también hay peronistas, no olvidemos. En eso consiste lo que tendrá que ver con la reforma laboral del lado de Fuerza Patria esta semana. Todo es una gran distopía, pero el hecho de que pretendan aprobar una reforma de estas características tan estructural, ¿no? En 2 semanas, casi sin debate. En tu charla con Carlos apareció ese elemento, yo creo que es muy atinado, el elemento de el castillo de naipes, ¿no? Sí. Hoy está armada la estructura, podríamos llegar a tener los votos, pero todo eso pende de un hilo y al mínimo movimiento las cartas se caen y puede cambiar el panorama. Pero una discusión de estas características te tiene que llevar, tenés que escuchar cuántas opiniones, qué tipo de debate. El gobierno quiere la semana que viene ya tener en el recinto para media sanción. Sí es, porque además buena parte de los legisladores pueden decir, apoyo en general una reforma laboral, pero tal artículo de tal debe ser a mi criterio de otra manera. O sea, no dan los tiempos. En ningún debate serio dan los tiempos para la semana que viene tener media aprobación. No hay grupo de artículos en esta reforma que no sea de malo a terrible. Lo que pasa es que eso es para nosotros, querido Pablo. Sí, pero está bien. En términos objetivos no. Objetivos, te lo digo, no se observa nada. Lo venimos diciendo, no hay una a favor del laburante. El gobierno fue, pero después hay otro cuerpo, no sé, hay un ramo de artículos que más o menos, no hay una a favor del laburante, ni siquiera en el tema de las plataformas. Claro, pero en las plataformas, mucha expectativa, se supone que hay votantes en el mundo de las plataformas, hay muchos votantes de Javier Milei, porque están hiper precarizados, porque están los jóvenes allí, no consiguen empleo formal. Me imagino que en ese sector habría o hay una expectativa a mejorar sus condiciones de vida. Esta reforma laboral, lo que plantea el gobierno nacional, no dice absolutamente nada que les permita imaginar condiciones de trabajo diferentes a las que tienen hoy. Consolida lo que hay. Consolida la precariedad que hay. Vos decías es terrible, ¿no? Yo no usaría adjetivos calificativos, pero sí lo que decís es un retroceso, objetivamente, como vos decías, es un retroceso a los derechos de los trabajadores, más allá de si es terrible o no terrible, si es mala o no mala. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso no terrible, digamos? Claro, está bien, pero al decir terrible perdés la objetividad, digamos, porque vos ya estás dando una opinión y es tu parecer. Como dijo Luis, para nosotros es terrible, para otros no. Puede ser que todo el mundo reconoce que es un retroceso en los derechos. Es un retroceso. Lo que pasa es que hay algunos que dicen es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos para crecer. Pero ojo, no es el discurso oficial, porque se habla de modernización, se habla de tal como está planteado el escenario en materia de leyes laborales. No hay forma de que crezcamos, hay cosas que atrasan. Es un retroceso en los derechos del trabajador. Sí, pero nadie lo dijo de esa manera, de parte del gobierno nacional. Utilizan un eufemismo que para nosotros sin duda, claro. 5:30. Sí, si mal no recuerdo, Hamilton. Muy bien, 5:32, repaso deportivo del fin de semana que se nos fue, Mariano. ¿Qué dejó? Sí, dejó un campeón. Dejó un campeón, no otro que no vamos a recordarlo, ¿no? Que los del escritorio, pero bueno. ¿Cuál es la necesidad? Dejó un campeón innecesario. Innecesario. Totalmente de acuerdo. No, igual el daño. Yo lo digo, es innecesario. El daño que todavía no para de sufrir Central, ¿no? Con la ida de Holland, que no tengo dudas, algo ¿El Central de qué tiene que ver? No entiendo. Él lo trajo a Central. Yo lo traje.
Bueno, No, dejó un campeón. Pensé que íbamos a hablar de campeón, por eso. No, y mi deseo franco de que Estudiantes le cobraran un penal en la mitad de la cancha durante el entretiempo, que no rindió frutos, claro, evidentemente, ¿no? Sí. No, Estudiantes salió campeón, el partido fue bastante precario. Horrible. No, sí, no fue horrible. No fue un partido atractivo, hubo 10 minutos del final que estuvieron bien, después el alargue sobró, qué sé yo. 10 minutos con el golazo ese de Maravilla. Golazo. Qué lindo. Los dos goles estuvieron bien, pero el de Maravilla, por supuesto. Tiene una concepción individual, un nivel de expertise en la definición que es fantástico. Sí, señor. Sí, fantástico. El otro es un cocazo y adentro. No, pero un buen cocazo. Sí, un cocazo también. Hermoso, creo que es Núñez, el defensor de Estudiantes, que ni siquiera se da vuelta porque sabe que cuando le pasa la pelota por arriba, que viene un tren. Y González Pires. Que atrás viene un tren. Sí, González Pires se mueve, intenta algo, pero el otro se queda parado mirando para adelante. Hermoso. Bueno, un campeón. No me cuesta como decir si es merecido o inmerecido, porque merecen todos ser campeones, ¿no? Todos los que juegan y entregan su cuerpo, su físico y su intelecto para disputar un torneo merecen ser campeones. ¿Viste esto que muchas veces nosotros nos merecemos el campeonato y los demás, los de enfrente también se nos merecen? Bueno, la cuestión es que para mí es difícil, además entró por la ventana, Estudiantes entre los 8 clasificados, igual que le había pasado a Platense en el torneo anterior. Sí. Muchos dicen que esto es fantástico para el torneo porque le da emoción hasta el último partido. A mí me gusta que gane el que tiene un recorrido más largo, mejor. Y vuelve, corregime, pero vuelve los partidos mucho más amarretes. Sí, ¿no? También es cierto que aquellos que tienen un mayor poderío económico y tienen mayor plantel tienen mayor chance de salir campeones en un torneo de largo aliento. Este fue el objetivo de poner el alargue en los playoffs, que aquellos planteles que sean más ricos puedan sacar más ventaja. Bueno, la cuestión es que Racing llegó a esta final después de sacar a River, sacar a Boca, un mérito increíble, y Estudiantes tuvo un fixture bastante más tranquilo, porque digamos que su gran compromiso fue sacar a Central en Rosario, después lo demás fue más tranquilo. Creo que le van a renovar el contrato a Domínguez, están negociando por eso, cuando Domínguez tenía casi un pie afuera de Estudiantes, pero la cuestión es que yo veía en un momento, viste, cuando uno dice, ¿cómo me gustaría que salga campeón Racing para darle un golpazo a la SAD? Y de pronto te aparece Franchella en la tele y decís, ¿cómo me gustaría que salga campeón Estudiante para que este muchacho esté triste? Franchella con un whisky. Claro, entonces... Es como y una plantita tenía al lado, ¿no? Hay algo más. Sí. Pero viste como plantita tenía en el lado. Decís, ¿con quién me quedo? Sí. ¿Quién quiero? Y encima Verón en la tribuna. Claro, es muy difícil, No, pero pará, más allá de eso, los partidos todos fueron, no recuerdo un partido lindo. No, coincido de los playoffs en general. Bueno, el de River Racing fue un partidazo. El de River Racing fue un partidazo. Fue un buen partido. Luis Panó, ¿te acuerdas que yo no? Pero en términos de juego. Sí, en términos de juego. Un partido tuvo para mí emociones, nivel de Champions. Goles. Para mí era nivel de Champions como jugaron. Ir a buscar sin medir consecuencias. No es de lo técnico. No desde lo técnico, por supuesto, pero sí desde esta cosa vertiginosa de ir. No, vertiginoso los dos sí. Fueron, pero estamos hablando de un partido. Ponele que algún rato de Vélez Argentinos. Sí, un partido. Sí, un partido. Pero un rato en general. De Vélez, un rato de Boca Argentinos también, un ratito. Puede ser. Pero en general no fueron grandes. Y conspira, esta definición así, mata-mata, conspira contra eso. No está mal que haya un torneo de estas características, pero los dos es muy duro, ¿viste? Pero además, vos lo que tenés que hacer es cambiar la lógica de los que juegan entre sí en un torneo deberían jugar con los otros en otro torneo, porque el tipo que se va al descenso sin jugar con la mitad de los equipos clasificados es injusto. No tiene sentido. Es injusto, no tiene mucho sentido, pero bueno. No, un torneo tradicional, todos contra todos, sí. Y después uno cortito, pero que arranque en algo así como fase de grupos. Y habría que sacar, no los hagas jugar a la mitad, un todos contra todos, de solo la mitad para después jugar. Todo arranca mal cuando ves que tenés 30 equipos en primera. Total. Bueno, todo está con problemas. Entonces, a partir de ahí es como el efecto dominó, ¿no? Empiezan a sumarse problemas hasta que llegamos a esta situación. ¿Qué decía, Lico? No, que está la nota. Ah, bueno, después sigo. Quiero sumar, le mando un gran abrazo a nuestro oyente caracterizado, don Arturo. Dice, importante, dice. Ayer salieron campeonas las chicas de Belgrano de Córdoba. Así es, dieron un golpazo en el torneo de primera femenino. Muy bien, bueno, nuestras felicitaciones. Sí, muy bien, y la verdad que también fue sorpresivo.
Bueno, en un ratito la seguimos, ¿eh? Hay más agenda deportiva con Mariano, 5:37. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vamos a charlar con Atilio Borón, vamos a hablar sobre la región, ustedes saben, politólogo, analista de política internacional, pero claro, en el contexto más allá de que es, en términos generales de la región, la elección en Chile, el triunfo de Kast sobre la candidata Jara oficialista, por más previsible que haya sido, la verdad es que es un dato importante. Vamos a escucharlo a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, parte de lo que ayer decía en su triunfo ganador. Celebramos diputados, celebramos el avance de la libertad, porque nosotros no necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal, ni digitalmente, porque nuestras ideas son mejores, nuestras ideas se defienden solas, en la medida que ustedes sepan cómo llevarlas a la práctica, y se llevan a la práctica cumpliendo las obligaciones que uno tiene, desde las más básicas, en el colegio, educar a nuestros niños y a nuestros infantes para una educación saludable. ¿Qué sacamos con tener un kiosco saludable si los padres le compramos en el supermercado unas bolsitas? Trabajemos desde la infancia. Chile hoy día tiene un tremendo drama en salud y podríamos evitarlo con un trabajo preventivo. Bien, allí escuchamos a José Antonio Kast, parte de su discurso ganador. Bastantes cosas para analizar, me imagino. Atilio, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en la mesa. ¿Cómo andan? Bien, Atilio, gracias por este rato, lo valoramos mucho. A ver, en principio sí, coyuntural. Te pregunto qué ves, qué significa el triunfo de Kast en Chile, después ampliamos si querés. Bueno, desgraciadamente significa que en Chile se eligió volver al pinochetismo, en la expresión más radical que tiene esa palabra ahora en el ambiente político chileno, probablemente no tanto como la de Johannes Kaiser, que es el otro candidato que tenía el pinochetismo, pero estamos en presencia de un personaje que tiene en la figura de Pinochet probablemente el máximo prócer de la historia chilena. O sea, la admiración que tiene Kast por Pinochet es infinita. Fue de alguna manera colaborador con Jaime Guzmán, que fue el gran arquitecto jurídico de la Constitución chilena de 1980, hecha por Pinochet, y el que pronunció la famosa frase tranquilizadora para Pinochet cuando le dijo: quédese tranquilo, general, está todo absolutamente amarrado y nada podrá ser cambiado en este Chile. Eso dijo Jaime Guzmán, ¿no es cierto? Y efectivamente dejó todo tan amarrado que estamos hemos pasado ya 50 años del golpe y Chile todavía sigue con la Constitución de Pinochet, con algún pequeño arreglo, retoque, pero que en lo esencial sigue estando en pie, ¿no? Y bueno, y esto aparece ahora acá, yo creo que producto de la gran frustración que produjo el gobierno de Gabriel Boric y el papel fenomenal de los medios, como siempre, de verdad, amplificando los problemas de Chile, por ejemplo, el tema de la inseguridad. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, cómo insistió en este tema mucho Kast. Llegó a hablar en el debate con Janet Jara de que hay 1.200.000 personas asesinadas al año. Dijo eso. Una locura. Chile tiene 19 millones de habitantes, 1.200.000, digo, sería, 10 más. Bueno, el número real es 1.207 homicidios por año. Y cuando uno mira la prensa chilena, como también la prensa argentina, que transmite la idea de una inseguridad tremenda, etcétera, bueno, la tasa de homicidios que hay, por ejemplo, en Chile es un poquito más grande que la de Argentina. ¿No es cierto? Ellos tienen un 6 por 100.000 habitantes, nosotros estamos en 5 y algo, como Estados Unidos.
Pero sin embargo la imagen que se crea es la que Chile está en medio de una matazón interminable y en donde los venezolanos, la migración venezolana, es fundamentalmente culpable de esa situación. Claro. Por eso el tema de la migración apareció con mucha fuerza ahí en la campaña de Ricast, ¿no? Uh-huh. Ahora, Tilio, parece imbatible la combinación frustración de gobiernos nacionales, populares, progresistas, como quiera llamarlo, más este momento del manejo de la comunicación pública de la nueva derecha, no hay con qué darle. Y sí, lamentablemente, digamos, un poco la experiencia, por eso hay muchas similitudes entre Argentina y Chile en ese sentido, ¿no? Digamos, la derrota que sufrió Argentina en la Argentina a manos de un personaje como Milei se reproduce, digamos, en Chile, con un personaje también oscuro, porque había sido diputado, había sido 2 veces candidato a presidente, pero era una persona que atrae, y en cuanto empieza a hablar van a ver ustedes que esa imagen se va a deteriorar muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, digamos, la gente estaba enojada en Chile? Bueno, porque prácticamente la gran promesa que brotaba del estallido social del 2019, que se evaporó por completo en manos del gobierno de Boric, desgraciadamente. Se desmovilizaron a las organizaciones sociales, se le regaló el litio a la sociedad química chilena, que es un emporio de empresarios pinochetistas, se defendió a muerte al régimen jubilatorio de las AFP, que es una estafa gigantesca, si después querés te doy un ejemplo concreto, se promovió todavía más las instituciones de salud previsional, o sea, son una especie de prepagas dedicadas a la salud que realmente esquilman a los trabajadores chilenos. Se aprobaron todas las leyes represoras de la derecha, esa es la verdad. Atilio, Luis Pablo te saluda. Esto quiere decir que cuando se habla de falta de audacia de los proyectos progresistas o de centro izquierda, en realidad es falta de audacia a la hora de ser gobierno, no tanto a la hora de presentar un programa que, bueno, por lo menos acá tampoco está claro, acá en Argentina me refiero, pero el problema viene siendo cuando son gobierno. Cuando son gobiernos que tendemos, ¿verdad? Esos gobiernos, digo tendemos porque yo me he identificado con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero hay una tendencia a adormecer el movimiento social, a desmovilizar las bases sociales que te proyectaron al triunfo, a no actuar con la energía necesaria, ¿verdad? Como por ejemplo actúa Milei con sus rivales, y que no se engañe con, ¿verdad? No podés ir a Milei pensando que vas a encontrar a alguien que diga, bueno, mi amigo Alberto, mi amiga Cristina, el tipo los considera enemigos, uh-huh. ¿verdad? Y bueno, y la política es una confrontación. Entonces cuando vos te confundís y pensás que en una confrontación más bien es un diálogo amigable en una mesa de café, bueno, evidentemente te falta esa audacia para hacer cosas. Un ejemplo concreto, por ejemplo, en el caso argentino, fue la actitud del gobierno nacional en el caso Vicentín, que era un caso que estaba servido, claro, sí. Servido para replantear no solamente la política económica, sino para ver toda la política de control de los puertos que están sobre el río Paraná, que son realmente la privatización absoluta de esos puertos, es un escándalo nacional, y sin embargo no se animaron a tocarlo. Vos pensás que hay puertos en toda la hidrovía, la mal llamada hidrovía, ¿no? En donde ni siquiera hay una balanza fiscal, o sea que entramos nosotros con un camión y decimos tenemos 50 toneladas de soja y en realidad tenemos 120 y pagamos derecho por los 50, sí pagamos. Digo, toda esa falta de audacia para entender de que, bueno, la política es conflicto, es contradicción. A ver, Max Weber, para no citar a un pensador marxista, para que no diga, bueno, pero siempre con la misma historia, Max Weber dijo, la política es la lucha de dioses irreconciliables. Eso decía un gran pensador de la derecha alemana. Uh-huh. Pero bueno, en general los progresismos, más que la pelea de dioses irreconciliables, es la idea de dos amigos que se sientan a tomar un café, que comparten muchas cosas. Por ejemplo, el diálogo telefónico que fue reproducido de ayer
de Boric con Kast es realmente repulsivo, te das cuenta, porque cómo olvidar, digamos, lo que hizo el pinochetismo, y que este hombre lo avaló absolutamente todo, la caravana de la muerte, la cantidad de gente que mataron y que tuvo que salir de Chile exiliada, más no digamos ahora la respuesta de la derecha ante el estallido del 2019, casi 400 jóvenes que perdieron un ojo, los dos ojos, no hay nadie preso por eso, la impunidad total. Digo, ¿cómo podés pensar de que estás hablando con alguien que es un igual tuyo, una persona que tiene los mismos valores? No, ellos tienen intereses muy diferentes y van a ser implacables, como está haciendo, lo demuestra muy claramente el caso argentino. Por cierto, si quieren una nota, mañana en La Rosada a las 12 llega Kast para tener la primera reunión. Con mucha celeridad va a haber que leer esa reunión, ¿no? En la literalidad y en el gesto. Atilio, tenemos que cerrar, pero sigámosla en estos días, porque me parece que hay que... Sí. Cuando quieran, no, sí, digo, porque me parece que va a haber que insertar esto en la mirada más general con todo lo que está pasando en la región. Interesante lo de Sheinbaum diciendo eso acá en México no va a pasar. Me parece que hay cosas para leer. Quizá con lo que nos deje mañana la reunión entre Milei y Kast vamos a tener material también, ¿te parece? Bueno, a tus órdenes. Abrazo grande, Atilio. Gracias como siempre. Chau. Atilio Borón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ICBC. El futuro nos inspira. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales,
invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. De la tarde, 51 minutos en la República Argentina. Tengo ahí 51, después no me corra. 52, sí. Ok, negociamos 52. Bueno, quiero que sepan que necesitamos su colaboración para la comunidad de la 530. La comunidad ya es una realidad, ya lo saben. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia, estamos construyendo un medio que informa, que toma posición, que lo dice, que habla desde ese lugar. Si algo define una comunidad, eso es una comunidad. Muy contentos además por tantos objetivos que esta casa se propuso, con las reformas técnicas que andábamos necesitando, con nuestro ida y vuelta permanente en las redes sociales, y a través de las redes sociales también les vamos contando un poco en qué va la cosa. Cada vez es más grande la comunidad de la 530, necesitamos que siga creciendo, y en ese sentido tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A quienes ya se suscribieron, gracias, y los que todavía no lo hicieron, les pedimos que ingresen a nuestra página y se suscriban, súmense a la comunidad 530, la posibilidad de recibir entradas a teatro, recitales, invitaciones a distintas charlas, descuentos en productos y comercios. La radio de las madres nos necesita a todos y a todas. Hay que bancar a la 530. ¿Cómo? Es muy sencillo, www.am530somosradio.com. Allí cliquean en asociarse o en el banner que lleva a la página de nuestra comunidad y eligen la suscripción, por supuesto, que más se ajuste a las posibilidades de este momento, de cada una de cada familia. Presionan el botón unirme y listo, ya son parte de la comunidad 530. Pueden también a través del alias, que es muy sencillo, Radio AM530, todo junto, sin punto, sin nada. Radio AM530, y alguna duda, info@am530somosradio.com. 5 de la tarde, 52 minutos. 3. Y por supuesto, vamos a cerrar nuestro programa con el homenaje, referencia que merece alguien que partió hace poquito y es parte de nuestra identidad cultural. Por supuesto, obviamente no queríamos dejar afuera el recuerdo para Héctor Alterio, quien falleció este fin de semana a los 96 años, un hombre absolutamente ligado a la cultura audiovisual de nuestro país, con películas emblemáticas, ¿no? Como La Historia Oficial, La Tregua, El Hijo de la Novia, recordar esa maravilla de Caballos Salvajes. Cada una de las interpretaciones de Héctor Alterio dejan huella y a la vez deja huella su manera de entregarse al arte. Hace muy poco tiempo pasó por Buenos Aires haciendo una despedida maravillosa, que era un espectáculo A Buenos Aires, se llamaba, donde iba recorriendo el escenario con poesía y recordando cada rincón de esta ciudad, que si bien él había dejado hacía muchos años, obviamente obligado por la persecución y el exilio, le daba siempre nostalgia llegar aquí. Fue hermosa ese encuentro en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, porque más allá que estaba Gastón Pauls, estaba Mederos, estaba Ricardo Darín y muchas autoridades, Tristán Bauer a la cabeza en cultura en ese momento, estaba en primera fila Pepe Soriano.
El modo en que se miran esos dos, te juro, si buscas la foto, te morís de amor. Estaba Alejandra Darín también en la primera foto. Bueno, lo vamos a recordar siempre con su amor por las artes, y queríamos compartir un testimonio que trabajó Mariano Randazzo para rendirle tributo a esa entrega actoral sin fin, un referente absoluto a la hora de actuar, y como él decía, sabía que estaba en tiempo de descuento, que decía, seguía, ojalá que pudiera seguir atajando penales para seguir jugando. Jugó un montón y jugó perfecto. Señores, estamos en guerra. Hay que actuar rápido. Tenemos que salvar a los rehenes y ahorrar sangre de nuestros soldados. ¿Y si cuando vengan estos delincuentes los recibimos a tiros? Muertos los cabecillas, los chilotes se van a entregar enseguida. Si usted lo ordena, mi teniente coronel. Pero, coronel, ¿qué va a hacer? Nos van a matar a todos. Hay muchos huelguistas allá afuera. Yo tengo familia. 3 hijos. Yo tengo 6 hijos. ¿Se da cuenta, capitán? No se puede venir con civiles a tratar estas cosas. Debería hacer muecas más seguido. Le quedan muy bien. ¿Qué cara tengo cuando no hago muecas? ¿Cómo? ¿Cara de bancario? Ay, no lo entiendo. Una vez me dijeron que tenía cara de bancario. No. Cara de empleado que saca cuentas. Usted tiene cara de hombre. Hasta mañana, señor. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y le pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Yo no le pedí gran cosa a la vida. Un pedacito de huerto con sus tomatitos y su perejil. Algo de monte para cazar el jabalí. Y un buen puro. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Es verdad que tú no fumas. Es la verdad. Escúchame. ¿Me escuchás? ¿No querés casarte conmigo? Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Mariano Randazzo, Héctor Alterio, un homenaje, una semblanza, bueno, todo eso junto que conecta con nuestro propio imaginario popular. Sí, ahí esa está capacidad Héctor Alterio, interpretativa, ¿no? Para ser tantos hombres espantosos por momentos, y bueno, nada, hay que ser un gran actor para meterse en esas pieles. Así nos despedimos, así vamos cerrando el que vuelvan las ideas de esta jornada de lunes. Mariano, abrazo. Abrazo. Gaby Radiche. Decime Winona. O sea que estoy muy atravesado porque estoy metiéndole pata para llegar con mis Winona, pibes. genial. Ves a Winona por todos lados. A ver Stranger Things y para mí Radiche. Además con el pelo como lo tiene hoy, Perdónenlo. para mí tiene un aire, no digas igual, no me tiene un aire a Winona Ryder, para mí. Decime Winona, Winona. Luis Pa. ¿Gustás de Winona? Me parece una actriz espectacular. Chao, dale. A vos te veo. Nos reencontramos mañana. Chao.